Mi canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes no son un festival bicentenario. ¡Ay-ya! ¡Ay-ya! El México que hoy añoro podrá regresar un día. Se escucharán melodías que hablen de nuestros tesoros y que por todos los foros se oiga la música mía. Mi tierra de alfarerías que ha perdido su decoro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. ¡Viva México, carajo! Cuando me falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte, sabiendo que soy de abajo. Por tradición no me rajo, no le hace que me deporten y que las alas me corten. A veces yo echo relajo, mientras el pueblo soporte. ¡Viva México, carajo! Mientras el pueblo soporte, viva México, carajo. Mientras el pueblo soporte, viva México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio en este inicio de semana, lunes 6 de septiembre del 2010. En la parte técnica, don Fernando Tornero, Milton Partido en la producción. En los micrófonos, Jorge Saldaña, Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. Excelente inicio de programa, inicio de semana. Jorge, ¿quién lo grabó? Cuéntame todo. Bueno, muy bien. Mi queridísima amiga Miriam Núñez, sí, oyó la canción, le gustó y aceptó que grabáramos en un estudio particular de don Juan Zambrano, creo que se llama, y con 2 o 3 compañeros, amigos muy destacados y buenos músicos que la agarraron al momento, y ella con una voz extraordinaria, a ver si la viera cantar a Jalapa próximamente. Y oye, pues para el día 15, ¿no? Para el día 15, sí. Cante. Bueno, nuestro programa debe ser como el 6 y 7 y 6, como el 12 o 13, pero pues bueno, es nuestra manera de significar
de una celebración, un México diferente y que cada día lamentablemente nos hace alejarnos mucho de cualquier festividad o realidad festiva, a pesar de lo que diga la televicracia, es decir, el poder de la televisión. México no está para celebrar. Lamentablemente, lo subrayo y lo digo de todo corazón, y yo quisiera no tener que decirlo, pero hay algo que me impele a hacerlo. Por ejemplo, hoy la noticia no es que la iglesia se esté metiendo a las cosas del Estado. La noticia no es que el presidente inaugure fiestas. La noticia no es que Ebrard vaya a la fiesta de Peña Nieto y que haya gastado 50 millones. La noticia es esto: dispara el ejército contra una familia en Nuevo León. Sí. 6 seguidos. Esto sucedido hace algunos minutos, Jorge. Anoche, ¿no? Sí, anoche. Digo, la información salió hace algunos minutos. Es imposible. Ajá. ¿Cómo puede alguien callar y decir, ¿cómo se dice eso? Jerarquizar las noticias sin que esto sea lo trascendente, lo verdadero, lo trágico, lo condenable, la demostración palpable de que estamos en un camino equivocado y fallido? ¿Cuántas veces no ha sucedido este mismo caso? Y es acallado con montones de tierra sucia televisiva. ¿Qué fibra óptica digital, ni analógica, ni la madre? Lo que se necesita aquí es que el presidente de la República utilice ese medio para decir, hasta aquí. Hoy dedico, evidentemente, quería yo escribir un verso, no pude. Pues es que, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sentirte tranquilo? ¿Cómo puedes sentir tú? ¿Cómo puedes decirlo que no sea con la vehemencia contundente de la palabra para condenarlo y subrayar esto? Hay que pararlo, pero no hay que pararlo como una declaración televisiva con cámaras y micrófonos. Leo: un convoy de soldados disparó contra un automóvil Malibu gris a quien se le marcó el alto y no se detuvo, hiriendo a una familia y matando a un menor de 15 años. Apodaca, Nuevo León, elementos militares dispararon contra un automóvil cuyo conductor hizo caso omiso a la señal de alto que le marcaron, en un incidente que dejó como saldo un menor muerto y 6 de sus familiares lesionados. Lesionados es una palabra, que lesionado quiere decir con 3 o 4 tiros adentro. Los hechos ocurrieron poco después de las 22 horas de este domingo en los carriles de circulación norte a sur de la carretera Monterrey-Laredo, Libramiento Noreste, y la carretera Santa Rosa en el municipio de Apodaca. Fuentes oficiales cercanas a la investigación dijeron que un convoy de soldados le marcó el alto al conductor de un automóvil Malibu en la noche por alguien que no tenga ni la actitud de mando para hacer convenientemente la seña, o un conductor distraído o con algún problema visual, y la respuesta es: tiren, maten. Cuando se aproximaron para revisar, y dado que el vehículo no se detenía, llevó a los militares a disparar contra él. Llevó a los militares. Es una terminología muy especial, señores de Milenio. Ya primero, familiares lesionados, no, balaceados, tiroteados con balas adentro, y llevó a los militares a militar. Parece que sí, delicadamente los llevó. No, dispararon. Cuando se aproximaron para revisar el automóvil, los elementos se percataron de que en su interior viajaba una familia, todos lesionados. Un joven de 15 años que venía en el asiento trasero no mostró señales de vida. Ante tal situación, solicitaron la presencia de ambulancias. Los primeros en llegar fueron socorristas de la Cruz Roja, quienes se auxiliaron a las personas que permanecían en el interior del carro. Patricia Castellanos, 45 años, Iliana León, 24, Guadalupe Rodríguez, 24, 2 menores, no dieron nombres,
Al parecer son hijos de la joven pareja. Murieron Vicente León Ramírez, de 52, y Alejandro Gabriel León, de 15 años. En el lugar se encontraron a 6 personas con vida, 2 varones, 2 infantes y 2 mujeres. Se informó que un hombre y una mujer eran los más delicados, por lo que fueron trasladados a emergencia. El lugar de inmediato fue acordonado. A un lado del carro con placas tal quedó tendido el cadáver del menor. Horas después del incidente se estableció que uno de los lesionados, Vicente León, quien habita en no sé dónde, esa persona presentaba 3 impactos de bala. Junto con él fue llevado para su atención y así por lo consecuente. Es que ¿cómo le haces, Jorge? ¿Cómo le haces para detener esto y decirlos, por favor? A mí no me parece que me digan que esto de la cantaletita del ejército, que a cada ratito mata a civiles, pues yo lo tengo que denunciar, yo lo tengo que exhibir, porque no puede pasar en un México en el que, insisto, no decidimos esta guerra, y no me pueden decir en que una y otra vez estoy con la cantaleta si esto está pasando, si se está disparando contra personas inocentes, y mucho más si estos inocentes son niños, Jorge, porque ya van 2 en Tamaulipas, este joven que ayer falleció en este retén, y 2 más del Tecnológico de Monterrey, y otros cuantos más en Sinaloa, y así no las llevamos, Jorge, no es posible. Y los otros no dijeron una cosa, y eso lo subrayo, y yo lo leí, no lo inventé. En las muertes que hubo en Tamaulipas, sí, los papás, con la tristeza natural de todo, dijeron, y después cuando revisaron y entraron a ver los carros, y nos robaron nuestros celulares. Sí. Lo cual, imagínense ustedes el hecho de destrozar y matar a los niños de una familia, y después en la revisión, no culpo a nadie, se robaron los celulares. Se necesita. ¿Cómo? Sí. Y digo, no, es que no sé qué decir. ¿A quién le pregunta? Digo, presidente, haga algo. ¿Cómo vamos a creer en usted? Uh-huh. Te digo, estoy diciendo lo que siento. Extrapartido. Sí, PRI, aquí PAN, no. PRD. No, ni nos importa. No nos importa. No. Humano. Sí. Señor humano. Gente. Sí. Unidad zoológica pensante. Homo sapiens. ¿Qué es un mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Señores del ejército, no podemos implementar un retén seguro. El otro día lo platicábamos. Sí. No hay voluntad. Yo, sin ser nadie, en este mismo momento te voy a dar por lo menos 4 posibilidades. Aquí está el retén. Tenemos un celular. Tenemos un walkie-talkie. A 50 metros hay una barricada. Hay 20 clavos que para abajo no hacen nada, pero para arriba sí. Yo ya me ponché en los clavos que rodean, que hay en algún lugar, porque inadvertidamente pasé por ahí en una finca y ni modo a cambiar la llanta, pero ya no pude continuar. Aquí se pasa el retén a alguien. Ese bicharifas, ahí te va la placa 3737, ponle los costales o tírale a las llantas y pon los clavos. Ya no hubo muertos. Si era la familia Martínez que venía a una fiesta, ya no hubo muertos. Ese es uno. Otro, todos tenemos que pasar a tomar gasolina. ¿Por qué, hijo de quién sabe qué? No, cuando estoy tomando gasolina vienen gentilmente a revisar mi carro. Uh-huh. Todos tenemos que pasar a la gasolinera, y de un cuarto de atrás de la gasolinera, sin decir agua va, llegan 10 militares mientras yo estoy con la manguera de la gasolina, me bajan y revisan el maldito carro. Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Qué quieren, tener bronca? ¿Quieren que sepamos que son poderosos? Ya lo sabemos, nosotros creemos en nuestro ejército, en un ejército que nos defiende, no en un ejército que nos mata. Uh-huh.
Adelante, Betty. Hacemos una pausa. Jorge, regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Los números telefónicos en cabina: 55 18 7760, la sin costo 01800 581 82 48. En el caso de la Barbie, joven, Jorge, cuando la detuvieron, tú recordarás que yo aquí te lo comenté, pues a mí me parecía increíble, pero pues bueno, era un ejemplo de operación de inteligencia que duró más de 14 meses, en el que obviamente ahí operó la Policía Federal a través de sus órganos, directrices, estrategias, total de que fue un operativo exitoso sin que se disparara una sola bala, y en el que lograron la captura de un gran narcotraficante. Y te lo decía en ese momento, bueno, si ya se demostró que sí pueden, pues ¿por qué demonios permanecen estos retenes a lo largo del país que solo han causado muerte y han causado muerte a civiles? ¿O será entonces sí que quieren hacer simplemente una demostración de fuerza? No es necesaria. O por el otro lado, ¿será que entonces en el caso de la Barbie fue todo montado para que nosotros nos diéramos cuenta de que el gobierno federal sí puede? Entonces yo ya, francamente, yo ya no sé qué pensar y qué creer, Jorge. Me dicen algunos, creo que hasta Lidia Cacho me dijeron, ¿va? Sí, sí, sí. No lo he leído yo, pero en fin, me dijeron, oye, hasta Lidia Cacho piensa que fue una operación preparada. Mira, no es que si es preparada pierde toda su gracia. Es decir, ¿cómo te voy a decir? Los que viven del altar y de la comunicación, yo vi, por ejemplo, un documental de una secta religiosa que tiene mucho dinero y no sé cuál sea, donde los predicadores, después de la prédica, adentro, tenían una especie de orgía, de orgía pavorosa, grosera, grotesca, sucia, agarrándose así como hacía Michael Jackson, haciendo así los gestos que rompían con su prédica. La misma iglesia, los padres pederastas, muchos como complemento a su divinidad rota y desquebrajada, hacen los actos impuros, llamados así por ellos, dentro del altar. Algunos se sabe que utilizan los utensilios de la divinidad, cálices, cosas así. Terrorífico, ¿no? Uh-huh. Sí. No pasará lo mismo con el que tiene armas y poder. Tengo armas y poder. Las tengo que exhibir. Las tengo que exhibir. Y justamente con aquellos cuya vida tengo que preservar. Y entonces el problema deja de ser político y militar para convertirse en problema psicoanalítico. Y no estoy hablando mal del ejército. Estoy hablando mal de algunas patologías de personas que dicen, ante la posibilidad de preservar una vida o cortarla, córtala. Oye, córtala. ¿Cuál es la bronca? Entonces aquel sujeto patológico no ha sido convenientemente estudiado y echa por la borda. Ahora, ¿cómo podemos creer la buena fe de los actores de la política? Peña Nieto, Beltrones, la señora Beatriz, todos los actores del PAN, el presidente de la República, la señora Zavala, todo el mundo está comprometido en lo que ellos llaman el combate a la impunidad, impropiamente, porque la impunidad es un efecto de la corrupción, y esa la corrupción no se persigue. Y mientras no se trate por lo menos de bajarle la temperatura a la corrupción, de que aquel que va a robar tantos millones en una obra robe unos pocos de miles, aquel que va a dejar pasar un tráiler de coca nomás deje pasar un costal, bajarle los objetivos y la cantidad de la corrupción, en cuanto se baje 2 o 3 grados, consulta Mitoski o Mamoski o como se llame, o Roy Campos, en cuanto baje el termómetro de la corrupción, el país mejora automáticamente.
ipso facto. Mientras la corrupción continúe. Y la manera más evidente de que la corrupción suba es que a mayor corrupción, mayor televisión que miente. Apúntale. Eso estaba bueno, sí. La es el televisión miente, la corrupción sube. Porque la televisión es contratada justamente para tapar con spots, con anuncios, la existencia de una corrupción creciente. La invitación cordial, sincera y popular de México es decirle, señor presidente, combata ya, now, ahora, Sí. uyurtui. En este momento. En ya. este pinche momento Ya. tenemos que convertirnos en un país menos corrupto. Obviamente, no del todo, también sería aburridísimo, lo comprendemos. Tendría que irse en un porcentaje muy mitosquiano, muy de encuesta de Roy Campos, por lo menos el 50% de la clase política. No lo queremos tanto, queremos que bajen su mira, que apunten más abajo en el objetivo de su corrupción. Y desde luego, a menor corrupción, habrá más comprensión para que no se asesine a una familia que viene, y parecería ser como maldición, que la noticia se complementa cuando vienen de una fiesta. Sí, Y la pues, narración televisiva y la narración periodística aumenta el estrujamiento interior del corazón cuando te imaginas a los niños que vienen de una fiesta, clase media, sí, en su carrito, y el tableteo de las ametralladoras porque alguien no vio una hipotética señal. Sí, los otros niños iban a la playa, estos venían de una fiesta. Así ¿Por es qué? que- Porque no hay un burro que poner en medio de la pinche carretera. Un burro son dos palos así, atravesados por un travesaño. Ahora, si ya no lo ves y te pasas el burro, buscaste enardecer la fiera que hay dentro de una metralleta. Pero ¿quién va a tener los arrestos para ver un burro de madera en la carretera y no tener que parar? pararse. Joder, Sí, queda dicho. Adelante, mi querida Betty. pues qué grave, Jorge, qué grave todo lo que pasa. Y sí, no ha comentado absolutamente nada en los medios acerca de esta tragedia, esta nueva tragedia que se suma a los daños colaterales que no quiere ver el gobierno o que más bien el gobierno siente que según su percepción no existen. Pues bueno, eso por un lado. Por el otro, Jorge ayer dio su informe de gobierno Enrique Peña Nieto. Obviamente el actor central fue la televisión que organizó toda esta parafernalia en torno al próximo candidato presidencial, el candidato presidencial en ciernes, como él mismo se ha definido, porque ayer habló obviamente del proyecto futuro que pues dice no espera la restauración del viejo régimen. Él ya pues se ve instalado ya en la presidencia y dice pues es falaz y doloso hacer creer que la llegada de un partido distinto al que hay pues atenta contra la forma de vida o es una regresión a la democracia. Y habló también en torno a las alianzas, Jorge. Dice que el poder por el poder mismo es una forma de autoritarismo, a lo que Marcelo Ebrard, que estuvo también ahí en el informe, dijo que pues más que otra cosa, esta sentencia de Peña Nieto es porque está aterrado de lo que pudiera ser una alianza para las próximas elecciones. Jorge. Pues fíjate que en el concepto de Peña Nieto se me hace que es un reto verdaderamente osado de la televisión. Es decir, y por parte de él, lo que tengo es ver la profunda juventud que tiene, que puede ser una garantía extraordinaria de esperanza, pero que tendría que estar avalada por algún concepto un poco más maduro de la política. El hecho de que en su tierna juventud él se ostente como un
político, ¿cómo te voy a decir? Yo creo que la sinceridad ayudaría mucho a la clase política mexicana, hablando de otra cosa, pero de lo mismo. Es decir, si él dice, bueno, tengo 40, ¿cuántos años tiene? 42, ¿no? 40. Sí, 42, 43, sí, más o menos. Bueno, entonces él debe tener unos 10 o 15 años de vida política efectiva, real, y decir estoy aprendiendo y tengo como garantía fundamental mi esperanza en México, mi sinceridad y mi honestidad. Y voy a predicar con el ejemplo. Es decir, puede no tener experiencia política, para maldita la cosa que sirve la experiencia política, si no está apoyada por la honestidad, palabra que en México no se usa, y mucho menos en la clase política. Parecería ser que ser honesto estorba. Yo te aseguro que si te pones a revisar los discursos de la clase política mexicana, en un puño te caben las palabras de honestidad o lo relacionado con la honestidad. Combate a la corrupción. What's that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay discursos de Calderón dedicados a la problemática de México, donde ha habido, creo que 1 o 2 veces, había tranza, la palabra tranza, pero corrupción no la había. Y no la hay porque no es preocupación. Hay impunidad, pero la impunidad, como digo, un país honesto, hay justicia. En un país honesto hay justicia. En un país corrupto hay impunidad. Apúntale. Claro. En un país honesto hay justicia. En un país corrupto hay impunidad. Ergo, en México es un país corrupto y no hay campaña. Hay campaña contra las drogas. Si la campaña no tiene que ser contra las drogas, la campaña debe ser contra la corrupción. Contra la corrupción. Ya están repitiendo mis babosadas en el Peter, en el S Peter, ¿no? En el Twitter. Gracias. Cuando hay corrupción, la TV miente. No, don Francisco, cuando hay corrupción, la televisión tiene que mentir más. Porque de facto la televisión miente, como cuando dije ayer que lo dijimos, también lo pusieron. Millán Astray, muera la inteligencia. Y ahora vayamos a unos comerciales. A propósito, sirve, adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso. Le recordamos también que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Nos llaman Jorge de Cuernavaca, Morelos. Dicen, señor Saldaña, felicidades por la música. La canción del inicio del programa, ojalá que pueda dar el grito con nosotros acá en Morelos. Saludos de la familia Rodríguez. Les juro que para satisfacer mi vanidad, cosa que me gratifica, por lo menos de 3 o 4 lugares me han invitado a ir a dar el grito, pero me da mucho miedo de que haya pues no voy a un conflicto ni nada, me voy a quedar aquí en mi pueblo y se acabó. Adelante. Aquí ni me fuman ni nada, aquí voy entre la gente muy tranquilamente, quizá también sea una ventaja. Adelante. También dice del Comité del Gobierno Legítimo de Santa Úrsula Cuapa, lo felicita por su exquisita melodía y ojalá pueda dar el grito con Obrador como hace 2 años. Sí, hombre, ¿verdad? Sí. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, eso por un lado, y pues la iglesia que ya ves que nunca se queda callada, pues ahora desde la fe en este fin de semana, en su editorial. Esta semana, ¿verdad? ¿Perdón? Le metieron fuerte esta semana. Le metieron fuerte, pero la verdad es que a mí me extraña que sus críticas pues sean extemporáneas, porque ayer te hablaba de que Juan Sandoval nuevamente criticó a los ministros diciendo que por qué no actuaron como deberían en el caso de la guardería ABC, pero ya lo dicen hasta ahorita, Jorge, en el que tienen por ellos eso ya un dijeron pleito. Una verdad para que claro. Eso les sirva de pie para apoyar una tesis de carácter político. Y ahora nuevamente vienen a decir que no es posible en el asunto de estos migrantes muertos en Tamaulipas, que no es posible que haya autoridades corruptas, que tenemos un pueblo de corruptos y asesinos, que dónde están las autoridades, qué pasa con migración, qué han hecho para erradicar a los funcionarios corruptos. Pues bueno, a mí me parece que la Iglesia de Jesucristo lo que les está faltando es la autocrítica. Yo no me acuerdo que Cristo haya tenido autocrítica, tenía críticas muy fuertes, pero era Dios. Entonces los arzobispos siguen a pie juntillas las características de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate que digo nuestro Señor Jesucristo, a sabiendas de que a lo mejor ni soy sincero. Yo simplemente soy del club de admiradores de lo que dijo Cristo en el hipotético caso de que haya existido. Ya me van a mandar ahí los tesis de Juan León, del San León, quién sabe qué, que dijo que cómo les había resultado. Un papa dijo cómo nos ha resultado el hecho de haber inventado la figura de Cristo. Me vale gorro. Pero todos los de la iglesia creen. Hoy estaba viendo al cardenal ayer, Sí. vestido de una manera anticristiana. ¿Cómo andaba vestido? No lo vi, Jorge. Pues mira, un zarape como de las vigas, verde chillante, con unas grecas sin arte ni fortuna ninguna, porque si siquiera fuera un vestido artístico, pero con unas rayas enormes negras, en un dibujo inconsistente, pero amplio, ampuloso, y luego si ves por ahí las volutas de humo, ves un espectáculo televisivo. Yo creo que la televisión y el espectáculo televisivo se inspiró mucho en la parafernalia. Búscame parafernalia. En la parafernalia escenográfica de la iglesia. Yo no había reparado en esto hasta ahora, que lo veo desde lejos y con otros ojos. Y luego, arriba en la cabeza, continuada la grandeza de la cabeza, con dos ángulos que suben en la famosa tiara, llena de dibujos incomprensibles, con dos mechas o tiras que le caen por la espalda y que le dan la apariencia estricta, ¿sabes de qué? De un mago. Y el mago es una fantasía, es una leyenda, es una mentira, es una utopía, es un resolverlo todo. ¿Cuándo carambas Cristo se vistió así? Me imagino ahora la túnica blanca de lana rasposa no cardada, simple y sencillamente, teniendo como fuerza única la verdad de su mirada y su sinceridad, coño. A ver qué vestimenta no puede haber más fuerte que esa. ¿Eh? Dicho de paso, nomás porque hablando de eso. Ahora, criticando sí a una autoridad, pero el otro obispo, que para el efecto es lo mismo, en una línea que por ahí voy a repetir, subrayando dos cosas: su olvido de su relación con el delito y su abyecta cercanía agachón al poder. Y esto de abyecta cercanía agachona no lo dijera si, como ellos pretenden, provienen de una autoridad mayor y limpia, no como la autoridad sucia que critican. Porque si por un lado le llaman criminal a un sistema, por otro lado ya el pueblo que haga lo que les dice su presidente. Joder, no dan paso sin guarache, parecen diputados veracruzanos. Es que ese es el problema, que se están manejando los sacerdotes como políticos, se están manejando como políticos y están hablando de infinidad de cosas, están saliendo a la televisión, están planteando cosas que si efectivamente son ciertas, como la corrupción, pues no deben de utilizarlas como bandera, porque dentro de ellos mismos, pues bien sabemos que no son blancas palomitas. Por eso ellos parten de la suposición equivocada, evidentemente, de que están hablando desde la tribuna de la verdad, del bien y la justicia, y no la tienen. Por lo menos un grupo considerable del 20% de sus compinches tienen lesiones gravísimas en contra de la persona humana, traicionando así los preceptos de Jesús que dicen seguir. No sé si está claro. Sí, pues ya mejor que se dediquen a la política y que se salgan de los templos, porque pues su labor de humildad, de caridad y de... Llaman a la política, ¿no? Y eso no es defender al gobierno, ni mucho menos. No estamos acostumbrados a la tragedia, no debemos dejar que las autoridades sigan sin dar resultados, enfatizó.
negocios de extorsión, asesinato, como ocurrió en la reciente ejecución. Es una pena que siempre estén preocupados por asuntos intrascendentes y banales y en propuesta de leyes y reformas totalmente desfasadas, sin atender la situación humana que por su gravedad requiere respuestas eficaces y soluciones de fondo. Pero para los violadores no dicen nada. ¿Qué acción han emprendido para localizar y castigar a los criminales? Pues ninguna. ¿Que abusan y asesinan a nuestros hermanos en la frontera norte? Es decir, que por los asesinatos de los 72, pues el gobierno ha seguido los mismos métodos que ustedes para castigar a violadores de niños. Es decir, nada. ¿Qué programas tiene el gobierno? Pregunta el cardenal, o desde la fe, ¿y cómo lo revisan para ayudar a resolver el fenómeno social? Pues igual que ustedes hacen para la pederastia, nada. Ahora díganme que estoy diciendo una mentira. ¿Qué han hecho de facto, de hecho, realmente? De facto quiere decir de veras. ¿Qué han hecho para que la Iglesia tenga una cara un poco limpia acerca de la pederastia de Maciel, que para mayor orgullo es mexicano? Para mayor antiorgullo, ellos lo tapan, ¿verdad? Y todavía querían hacer santa a su mamá. Dice, desafortunadamente nos damos cuenta de que somos un país que grita mucho para exigir que nuestros hermanos mexicanos sean respetados en Estados Unidos, pero poco o nada hace para respetar y cuidar quienes transitan en iguales o peores circunstancias a lo largo de nuestro país. Efectivamente. Es que todo es la cierto. Razón que le da a él lo obligaba a decir que lamentable está viendo evidentemente vigas y pajas en el ojo ajeno sin considerar las propias, para utilizar una parábola que nos dejó como legado para la eternidad su patrón. Es que es cierto, pero eso lo sabemos, Jorge, pero pues entonces mejor que se salgan de sacerdotes y se vayan de políticos que les gusta mucho hacer declaraciones a los medios, o que hagan su programa de radio o televisión para que hablen de esas cosas, pero que no defiendan algo que ellos mismos también han propiciado dentro de la misma iglesia, ¿no? Que es la corrupción y el daño a menores, que es mucho peor. Él dice, al celebrar este domingo el Día Internacional de los Migrantes, el cardenal Rivera recordó en su homilía a los 72 ejecutados. Calificó el hecho de abominable, se pronunció porque se apliquen las medidas necesarias para que ello no vuelva a ocurrir. ¿Por qué no se le ocurrió también, cardenal, instituir el Día del Niño Violado? Bien lo merece. Y la Iglesia que haga ahí un reconocimiento de su pecado, de su falta, de arrepentimiento, y de una vez que tengan una actitud de propósito de enmienda y resarcir el daño hecho, poneos después a criticar. Es decir, no es que la crítica no sea válida, es que viene de alguien de una institución que no tiene, según yo, jerarquía para criticar. Ahora, también con el otro, imagínate que sale con su recipiente de líquido viscoso, cuando dice, ay, ya Dios perdonó a las mujeres que abortaron. Imagínate tú si Dios, que ha dado muestras de una inconmensurable... Dios es el factotum del mimportamadrismo. No estoy diciendo ninguna aberración ni nada. Dios no se mete en las cosas de los humanos. Dios no se mete en nuestras grandes patologías ni tragedias. Nueva York, desde Argentina, juntas militares, crímenes. Las torres de Nueva York, ya lo dije, el metro de Madrid, los volcanes, las inundaciones. Nosotros rezamos y muy bien, yo rezo, todos creemos en Dios. Pero a Dios le importa, no le importa. Y entonces el obispo, para llevar agua a su batea, a su molino, sale con su batea, me hago líos.
El obispo de León, José Guadalupe de Martín Quizaqué, dijo que la indulgencia divina se dará cuenta cuando ellas estén arrepentidas. Si todos tienen perdón, Dios ha perdonado a las mujeres de un estado retrógrada, de un estado retrasado con leyes antihumanas, de la Inquisición, inquisitoriales. Sí. Imagínate decir, ahora también agarra y dice, ay, crean en Dios porque Dios ya las perdonó. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Llamadas del auditorio, Jorge. El señor Julio Salgado de Tlalpan, que dice que siempre se pone muy nervioso porque quiere escuchar su comentario y que luego al final no lo pasamos. Pues bueno, don Julio, dice, en México no hubo ni independencia ni revolución, por tanto el derroche por la fiesta bicentenaria seguida de costumbres extranjeras es una conspiración de la derecha pripanista, amantes de la bota gringa contra el pueblo de México, y dice además, esos combates no planeados y fallidos, la guerra debe de ser inmediata y rápida, pero en México pues se prolonga, se llega a la crisis, a la derrota, a la miseria, y un país que mantiene a su ejército caro, pues la economía de ese país se viene abajo. Ojalá que lo piensen bien, porque no podemos permitir que esto se prolonge, dice el señor Julio Salgado. Ahí están sus llamadas. Mira, el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, aseguró que las mujeres, fíjate lo que es un poco el sorprender a un pueblo ignorante. Un pueblo ignorante hace las delicias de una gran iglesia y de una gran televisión. Apúntale. Los pueblos ignorantes tienen una gran fuerza de la iglesia y de la televisión. Porque solo un ignaro, existe la palabra, un güey, alguien que no piensa, puede tragarse esta rueda de molino, don Guadalupe Martín Rábago. Tragarse comulgar con ruedas de molino es que te tragas todo. Las mujeres encarceladas por aborto serán perdonadas por Dios siempre y cuando estén totalmente arrepentidas. Es decir, él se convierte en sabedor de la voluntad y de los grados de voluntad de Dios. ¿No le parece a usted esto una vanidad inconmensurable? Desproporcionada. Desproporcionada y Sí. patológica. Dios lo va a hacer, pero cuando yo manifiesto que yo sé cuándo lo va a hacer. En el hipotético caso de que ellas sí o ellas no, entonces ya con mi venia, un poco está diciendo eso, Dios lo va a hacer. Pues hasta el más grande criminal tiene perdón. De paso, les llama grandes criminales. Si fuesen grandes criminales, como las está tachando don Martín, no merecerían perdón. Tendrían que exculpar, eso significa pagar su culpa. Hasta el más grande criminal tiene perdón después de pagar su culpa. Es una serie de problemáticas mentales en las cuales surge fulgurante la idea enfermiza de alguien que conoce la verdadera voluntad de Dios. Y esto ni madre no puede ser. Es una mentira, una falsedad, que obviamente se la traga un pueblo que no piensa, que es útil también para las miríadas de spots de la televisión. Punto. Y que, por cierto, reitera el presidente de la República que habrá posibilidades de tener voz y voto en la televisión. Y voz y opinión. No patrocinada. Bueno, vamos a verlo. Adelante, pues. Ya tengo que decir eso, porque si no... El notipoema, Jorge. Si no, dedicado, obviamente, al caso que... A la Barbie sin un tiro. Matan a una familia en un retén. ¿Fue crimen o accidente? ¿O fue ejemplo o lección o un mensaje de quien sí manda el imperio terrible de las armas? Aquí así pasa. Y no pasa nada.
¿Quién manda aquí? ¿Quién obedece? ¿Y qué crimen se comete? ¿Es útil obedecer? ¿Es un pensamiento libre o un pensamiento perverso? ¿A quién somos afines? ¿Es esto una nación libre y tranquila? Vamos a hacer una pira con los muertos colaterales en una gran matanza nacional. Celebremos con muertes legendarias nuestra fiesta macabra, que sea celebración bicentenaria. Una pira de muertos, un monumento que pretenda al cielo, ávido de terror, ¿de qué venganza? Que descansen en paz, muertos silentes, víctimas tristes de un destino ignoto, de alguna voluntad, de un terremoto de necedades, de un criterio roto, de un concepto de patria que fallido desbarranca en un mar de sinsentidos. ¿Y qué celebraciones, qué novelesca de héroes que murieron para ser un país desvanecido, ensangrentado de informes, de mentiras y crímenes de veras, de guerras sospechosas, donde la vida pierde su sentido, donde la metralleta intempestiva rompe el silencio y congela sonrisas infantiles, de un girasol que con su luz ofende la mente criminal de quien lo rompe y lo destroza tan solo por el odio, por la falta de amor y de cariño, tan solo porque piensa que este nuevo país le estorba la pureza sonriente de unos niños que vienen divertidos de una fiesta. Es todo, mi querida Betty. Terrible, Jorge, pero sí, ¿qué podemos celebrar en un país en el que parece que cada que hay muertos es una victoria, pero lo malo es que esos muertos somos los mexicanos, son niños mexicanos. Sí. No podemos celebrar miles de muertos, Jorge, no podemos celebrar nada de una necedad y no podemos celebrar que siempre en este país los que tengamos que pagar seamos el pueblo. Sí, y los diputados para pedir eso merece que se pidan explicaciones, y los diputados no las piden mal. No, ellos están ocupados viendo si su iPad si funciona, si su tablero electrónico sirve, si ya van a cambiar de sede. Ellos tampoco les importamos en lo absoluto. No le importamos a estos funcionarios, a este gobierno, no le importamos a nadie, Jorge, que es lo terrible. Oye, pues tenemos más llamadas. ¿Por qué no viene? Oye, Calderón ha ido a todos los programas, ¿verdad? ¿A cuáles programas, Jorge? Pues yo lo he visto inclusive con una señorita del Canal 11, así, lo he visto con otros lados. ¿Qué no habrá modo de que un día lo entrevistemos así platicando? Sé que nuestro programa es idiota, pues les digo, vaya, no es idiota, pero en fin, no está considerado. Fíjate en ninguna parte. Que no creo que se enoje de lo que pudiéramos decirle. Yo creo que más bien pero en absoluto tendría muchas cosas que decirnos. Le prometo no cruzar la pierna, ni ponerme el dedo en la boca, ni levantar la ceja. Bueno, adelante. Ya nos vamos, Jorge. 2 llamaditas, si no se nos enojan, del auditorio. Homero Rodrigo dice: la cobarde agresión de que fue víctima una familia en Apodaca no tiene justificación. Lo peor es que ahora Calderón nos va a decir que eso fue en defensa propia, porque los agredidos les echaron ojos de pistola a los soldados. También nos llama María Emma Bertis de San Bernardo. Dice: todos los días escucho su programa. Dice que si cree que el PAN va a dejar el hueso del poder, tal vez Peña Nieto sí sea el candidato del PRI y de Televisa. Y Víctor de Iztapalapa, muchos saludos, señor Saldaña, ojalá que pudiera comentar algo del señor Solórzano, que dice que ahora la imagen de Calderón no está tan mal, que no está tan dañada. ¿Qué opina de ello, señor Saldaña? No pido nada, mañana se los digo. Claro que sí, Jorge, nos escuchamos mañana, muchísimas gracias. Sus afanes no son un festival